La entrevista del Telematutino hoy viernes de salud. Contamos con la participación del licenciado Víctor Dimitri Félix. Él es gerente general del Centro Integral de Medicina Renal. Y el doctor Erwin Campos, que es nefrólogo e internista de ese mismo centro. Muy buenos días. Sean bienvenidos al Telematutino. Muchas gracias. Bienvenidos ambos. Muchas gracias. Muchas gracias, Jacqueline. Muchas gracias, Ramón, por la invitación. Perfecto. Yo creo que vamos a comenzar con Dimitri para conocer qué es el Centro Integral de Medicina Renal. El Centro Integral de Medicina Renal es un centro que procura todo lo que es la prevención y una atención integral, como menciona nuestro nombre, a las enfermedades provocadas por riñón, las enfermedades renales. Nosotros allí atendemos y tenemos los servicios de hemodiálisis, que es la diálisis tradicional, y de la diálisis peritoneal, que aunque no es nueva, es muy poco conocido aquí en el país, que permite que el paciente que ya necesite de diálisis pueda en su casa, mientras duerme, dializarse. Bueno, dentro de el material para hacer esta entrevista que nos proporcionaron, nos dan el dato de que la Organización Internacional World Kidney Day informó que el 10% de la población mundial, padece de la enfermedad renal crónica y si no se trata puede ser mortal. Doctor Campos, ¿cómo se llega a enfermar el riñón y cómo llega a ser una enfermedad que puede ser crónica? ¿Qué lo enferma? Muy excelente pregunta, Jacqueline. Mira, esas cifras de 10% son alarmantes. O sea, estamos hablando que aquí en el país aproximadamente estamos 1.1, 1.2, depende de la población como usted la quiere medir, con enfermedad renal crónica. Hay que decir que enfermedad renal crónica es una dolencia, una patología en el cual afecta el riñón de manera crónica y abro paréntesis más de 3 meses. No significa que usted va a sufrir de una insuficiencia renal que va a llegar a diálisis. No significa que el 10% de la población va a llegar a diálisis, pero sufre cierta patología. Perdón, cuando se afectan son los 2 riñones. Cuando se afectan son los 2 riñones, por lo general. Un riñón es capaz de mantenerte usted con vida, por eso el orden de los trasplantes que podemos donar y ambas personas sobreviven con un solo riñón. Pero cuando se hablan es cuando usted no ve bien y cuando usted no ve bien de los 2 ojos normalmente. Si usted ve un ojo, usted lo compensa. Asimismo son los riñones que pudieran uno tener toda la carga del otro sin ningún inconveniente. Entonces estamos hablando de los 2 riñones y normalmente ¿qué pasa? Hay 2 patologías muy conocidas por todos nosotros que son hipertensión y diabetes. Y realmente eso es una epidemia mundial. Aquí en República Dominicana hablamos de entre un 30 a un 40% de pacientes hipertensos. Muchos de nosotros no lo sabemos. Le hago una pregunta para que se la autocontesten. ¿Cuándo fue la última vez que se tomaron la presión? ¿Y cuándo fue la última yo soy hipertenso. ¿Y cuándo fue la última vez que se hicieron una glucemia aquí a todo el que no está viendo? Entonces, la diabetes aproximadamente hay un 14% y eso viene mucho acompañado de que aquí en el país hay alrededor de un 70% entre sobrepeso, que es un 40%, y, sobre obesidad, sobrepeso sí que es un 40% y 27% de obesidad. Entonces, todo eso lleva a que la persona hipertensa y diabética se afecten los riñones de manera crónica. Es decir, vamos a ponerlo en contexto. Una persona que no es que, porque dicen no tiene que tomar más líquido, no puede comer con mucha sal porque eso enferma los riñones, cero carbohidratos. Pero usted está diciendo que enfermedades crónicas, que tenemos tantas en la República Dominicana como la hipertensión y diabetes, afectan los riñones también. Sí, mi querida, así es. Inclusive la enfermedad renal crónica, el 70%, entre 60 y 70%, dependiendo de las estadísticas que usted mire, de las enfermedades renal crónicas son secundarias a hipertensión y diabética. Ahora, lo que usted dice no deja de tener razón. Si usted no come sal, no acumula agua. Si no acumula agua, no acumula una sobrecarga de volumen, lo cual disminuye la presión. Yo le digo a las siguientes personas, llenen 2 globos de agua. Uno le echan 1 litro y a otro le echan 3 litros. ¿Cómo va a estar la pared del de 3 litros? Finita. Finita. ¿Y cómo va a estar la presión? Más tensa. Más tensa. Eso es lo mismo. Entonces, si tenemos sobrecarga de líquido, vamos a tener hipertensión, que eso es sobrecarga del volumen en el lecho vascular. Entonces, igual con la diabetes, o sea, el hecho de los carbohidratos, perfecto. Hablamos de diabetes muchas veces de azúcar, por el carbohidrato en sentido general. Hoy por hoy, sus dietas fueron diferentes a las mías y las de mis hijos van a ser diferentes. Anteriormente, comerse una pizza era una cosa de un domingo en ciertas pizzerías del malecón, por así decirlo, el que es de Santo Domingo.
Hoy un delivery usted agarra por cualquier aplicación y tiene una pizza en media hora, que antes no se hacía. Y no es que estoy en contra de la pizza, son buenísimas, la como muchísimo, pero tiene una gran cantidad de grasa, gran cantidad de carbohidratos, igual las hamburguesas, ya la comida, el mangú, el puré, ya no se está cada vez utilizando más. Ahora mismo a los niños chiquiticos les ponen un Tetra Pak de una bebida azucarada, ¿entiendes? Con algo que se come, ¿verdad? Por no decir ninguna marca, unos platanitos, algo así, y no lo comemos. Entonces, ese es diferente a nosotros que nos hacían una fruta, nos hacían en un empaque plástico o algo. Entonces, la dieta ha cambiado y eso hace que tengamos más sobrepeso, tengamos más obesidad, tengamos más diabetes, tenemos más hipertensión. Pero sí es cierto que la ingesta adecuada de agua, por ejemplo, puede disminuirte. Doctor, pero el paso de la enfermedad crónica a que ya no funcionan los riñones y que usted tenga que hacerse diálisis o un trasplante, ¿cómo es ese tránsito? Perfecto. Es un tránsito largo. No es que hoy soy hipertenso, mañana sufro de los riñones. Ese mañana llega a partir de 10, 15 o 20 años. El problema que usted es hipertenso, ¿cuándo lo diagnosticaron? No, hace 20 años. Hace 20 años. ¿Usted se ha chequeado los riñones? Asumo que su cardiólogo sí lo ha hecho, por ejemplo. Entonces, ese es el paso. Y déjame ponerle algo claro. No es la hipertensión y no es la diabetes. Es la hipertensión mal controlada y la diabetes mal controlada. Si usted es hipertenso y se toma su medicamento y tiene su presión a raya, difícilmente los riñones sufren. Igual, usted es diabético y tiene su glucosa controlada, difícilmente sufra de también enfermedad renal crónica. Entonces, para sufrir de enfermedad renal crónica por una de estas causas debe pasar por lo menos 20 años de un maltrato de esa enfermedad. Y lo que pasa es que los riñones son silentes. Usted comienza, o sea, usted no lo nota. Algo que comienza, por ejemplo, en los pacientes diabéticos a pasar es que comienzan a orinar y cuando orina, la orina hace mucha espuma. Y esa espuma se queda en el inodoro, por ejemplo. No es que todo el mundo orina, depende de la altura y si tiene detergente o no el inodoro, hace espuma, ¿verdad? Y del caño. Y del caño también, y del caño, de la altura. Que disminuye con la edad. Y obviamente en un urinal es más difícil que haga una espuma que en el inodoro. Pero bueno, hacemos espuma y esa espuma usted regresa a los 5 o 10 minutos y la encuentra allí. Pues dice, bueno, pues estoy liberando espuma, estoy liberando proteínas probablemente. Entonces ahí se inicia por un examen de orina, que es un chequeo simple que el televidente no puede estar haciendo. Dice, a ver, mira, estoy orinando con espuma, ¿qué tengo que hacer? Un examen de orina. Y si usted es a su endocrinólogo y cardiólogo, tiene que hacerle algún tipo de prueba renal, que normalmente son BUN, creatinina y un examen de orina. Doctor, ¿qué función desempeñan los riñones en el cuerpo? Son dos, por algo tenemos dos. Algunos dicen que son un filtro, pero ¿cómo que funcionan los riñones y por qué no se puede vivir sin riñones? Los riñones, perfecta pregunta. Mira, número 1, controlan la presión. Eso es lo primero, sí. Hay un sistema que se llama renina-angiotensina-aldosterona, el que haya estudiado medicina lo entenderá, pero son el control de la presión. De por sí el corazón no es que controla la presión, lo controlan parte de los riñones y la resistencia de los vasos sanguíneos. Ayudan a la vitamina D y con la vitamina D a la homeostasis o el control del calcio y del fósforo. Ayudan también a los electrolitos, que yo le digo que es un electrolito, todo lo que contiene una bebida energizante, sodio, potasio, cloro, magnesio, fósforo, calcio. También ayuda al pH, a la acidez o la alcalinidad de la sangre, ayuda a la eritropoiesis, que es que el paciente no tenga anemia. Todas esas son funciones que hace el riñón. Entonces, ¿podemos vivir sin riñones? Sí, podemos vivir sin riñones porque existe la diálisis. Por ejemplo, tuve una paciente que tenía una enfermedad que se llama poliquistosis, que que los riñones comienzan a sufrir de muchos quistes y ahí le extirparon ambos riñones. Pero ella está en diálisis. ¿Se puede vivir sin riñones? Sí, pero necesita un trasplante. ¿Cuántos años aguanta un paciente con diálisis? La verdad que la reducción de la supervivencia es bastante. Por ejemplo, si yo tuviera 40 años, que no lo tengo, tengo algo más, pero si tuviera 40 años, mis expectativas de vida aquí en Republicana es llegar a los 78. ¿Con diálisis? Ah, por también. Normal. Ok, pero con diálisis. Pero
pero con diálisis mis expectativas probablemente serían de 60 años. O sea, me reduce 15, 20 años y es una gente joven. Entonces, yo digo que cada día en diálisis te quita 3, 4, 5 días de tu vida normal. Entonces, lo ideal, que te da más supervivencia, es trasplantarte. El trasplante es lo que más sobrevida te llega y tenemos... Pero ¿hasta qué punto esa sobrevida? Si una persona puede vivir 78 años, de 40 para allá, pero si tiene diálisis constante puede vivir 15 años más. Si es trasplantado, ¿de cuánto estamos hablando? Un trasplante como promedio te dura 20 años. Y aparte de eso, tú no estás en diálisis. ¿Qué significa? Que los accesos vasculares o tu peritoneo está inutilizado. Por lo tanto, el trasplante por X razón falló, o se venció, o se eliminó, o lo que sea, o se rechazó, la palabra correcta clínica. Entonces, tú te puedes conseguir otro segundo trasplante y puedes empezar otra vez en diálisis. Entonces, al final, el trasplante es lo que mejor calidad de vida nos da y lo que más facilidad en sobrevida nos da. Luego de eso está la peritoneal, que en los pacientes incidentes, los pacientes de nuevo inicio, tienen una mejor sobrevida que la hemodiálisis, y luego está la hemodiálisis, en el cual se da en un centro 3 veces a la semana, y la diálisis peritoneal se la puede dar cada persona en su casa, que también es bastante flexible. Antes de pasar a la pauta, Dimitri, ¿cuántos equipos de hemodiálisis tienen ustedes en el centro? Nosotros tenemos 5 centros a nivel nacional, uno aquí en la zona metro, en Santo Domingo, en la Gustavo Marical con Churchill, en la Plaza Lab. Tenemos uno en Santiago, recién inaugurado, un centro bastante, diríamos, confortable, cómodo, que inclusive tiene salas VIP para estos pacientes de la zona de Santiago que quisieran tener un poco más de discreción al momento de poder dializarse. Estamos en Nagua, San Francisco de Macorís y en Jaina. Y ahí tenemos cerca de máquinas de hemodiálisis, aproximadamente cerca de 200. 200. Sí, y obviamente los pacientes que se dializan con diálisis peritoneal, que es en su casa. Tenemos cerca de 160 pacientes allí que pueden dializarse con esas máquinas en su casa. En el próximo segmento vamos a hablar de esa diálisis peritoneal, ¿no? Correcto. Volvemos en unos minutos con esta interesante entrevista sobre el tema de las enfermedades renales. Esta mañana continuamos formándonos e informándonos sobre órganos tan importantes como los riñones. Primero con el doctor Edwin Campos, quien es nefrólogo e internista, y con el licenciado Víctor Dimitri Félix, que tiene la responsabilidad de ser el gerente general del Centro Integral de Medicina Renal, que nos hablaba en la pausa de que hay 5 centros en el país. Correcto, sí. Cierto. Y yo tengo varias preguntas en ese sentido. Bueno, además vamos por parte. Okay. La diferencia entre hemodiálisis y diálisis, y si es lo mismo. Porque a veces yo veo que dice diálisis, pero ustedes dijeron hemodiálisis. Digo yo sangre, pero ¿cuál es la diferencia? Bien, una vez su enfermedad renal crónica llega a la parte terminal, significa que los riñones no tienen la capacidad de sustentar su vida tal como tal, pues existen terapia sustitutiva renal. Son 3. Está el trasplante vivo y cadavérico, podemos hablar después de eso, y está lo que es diálisis. Diálisis es limpieza y se hace a través de 2 procesos: hemo, sangre, diálisis, limpieza a través de la sangre, y diálisis peritoneal, que es a través de una membrana que se llama peritoneo. El peritoneo es una membrana que nosotros, usted la ha escuchado mucho, peritonitis, por ejemplo. Sí, claro, yo sé, donde envuelve cierto los órganos. Es lo que protege es una malla que envuelve, una membrana que envuelve, una funda, yo diría, que envuelve la cavidad abdominal. Entonces, ¿qué pasa? La hemodiálisis funciona con un acceso vascular, un catéter, normalmente aquí en el cuello, o una fístula, que es lo ideal, y el paciente va a un centro, se ponen unas agujas, se saca un continuo de sangre, 100 o 200 cc por vez, pero continua como un filtro de pecera, se pasa por la máquina y se devuelve. ¿Qué tiempo? Así que se limpia. 4 horas. 4 horas. Usted se debería sentarse en un sillón bien cómodo y eso, se conecta por 4 horas en un centro especializado y luego se desconecta y sigue. ¿Cuántas veces por semana? 3 veces por semana. Normalmente es un sacrificio. los turnos son, es un sacrificio. Lunes, miércoles y viernes, en un horario de las 7 de la mañana, a las 12 o las 4 de la tarde, o martes, jueves y sábado. Normalmente por defunción es así, por default. Entonces, en diálisis peritoneal,
ese acceso vascular está en la cavidad abdominal. Se introduce un catéter que es como una tubería, un sorbete, un calimete, pero claro, fino, de plástico y clínico, que se va a la cavidad abdominal. Entonces por ahí se introduce un líquido y ese líquido dura una permanencia, un tiempo predeterminado. Ahí no es sangre, que se Ahí no es recicla. sangre, no, es un líquido específico y ese líquido ¿qué hace? Absorbe. Yo lo pongo el siguiente ejemplo a todos mis pacientes que yo creo que funciona. Imagínense que yo tengo un cubo de agua. Yo agarro un pañuelo, le pongo vija, meto la vija en ese cubo de agua y duro 2 horas con él. Cuando saco el paño, ¿cómo va a estar el agua? Roja. ¿Por qué? Porque la vija disolvió dentro del agua que lo rodea el tinte. Imagínense que yo hago ahora, bote esa agua, pongo una agua nueva y vuelvo a meter el paño. Eso es diálisis peritoneal. Tú metes un líquido puro, limpio, ese líquido absorbe de su alrededor los tóxicos y cuando ya está cargado de ese tóxico, tú lo eliminas. Lo sacas, exacto. Con la diferencia que también... Es decir, pero tú lo eliminas naturalmente por tu cuerpo. Tú lo eliminas a través a través. Tú entras el líquido por el catéter y lo eliminas por el catéter. Es decir, tú cierras el catéter. Exactamente, pero claro, ahí no es tan de que lo pongo y gotea, porque la cavidad peritoneal es estéril. Cualquier bacteria que entra ahí puede hacer una infección. Entonces hay un proceso de lavado de manos, mascarillas y conexión. Hay 2 formas, manual, que se lo va a hacer cualquiera, y automatizada, que te sirve durante la noche con una máquina que se llama cicladora durante la noche. Entonces prácticamente eso es continuo y la diferencia clara es uno utiliza sangre, uno utiliza un líquido especial, uno utiliza un acceso vascular, que ya sea un catéter o una fístula, el otro utiliza el peritoneo. Pero, uno se hace en un centro y el otro se hace en la casa del paciente. Pero ese se hace diario. Ese se hace diario. Porque imagínense en el ejemplo que le di, que cada vez que tú saques el paño con vija, tú agarras parte de la vija y metes vija nueva. Igual, la vija sería tóxico. ¿Quiénes producimos tóxico? Los que estamos vivos. Entonces, Y ambas tienen la misma efectividad. Ambas son muy efectivas. ¿Y por qué no se usa más el peritoneal? Desconocimiento, prácticamente, no, el costo inclusive, muchas estadísticas hablan que el costo de la diálisis peritoneal es más económico que la hemodiálisis. Tú tienes mucho más flexibilidad en tu vida, mucho más tiempo, te la puedes hacer tu flexibilidad, puedes seguir trabajando, inclusive al principio, como tú sigues, cuando a veces tú llegas a enfermedad renal crónica y tú sigues orinando, mientras se mantenga la orina, tú tienes mejor supervivencia. Realmente, diálisis peritoneal tiene ciertas ventajas. Ahora, tú vives al lado de un puente, tú estás solo, ciego y no te sabes manejar, pues es más fácil hemodiálisis, porque ahí tú vas a un centro y te entregan la enfermera que ella te hace todo el proceso. Aquí lo tienes que hacer tú. Entonces, de cierta forma, la diálisis peritoneal no es un tratamiento de segunda, realmente es un tratamiento de primaria, pero normalmente ha siempre sido discriminada. Y muchas veces la parte de nosotros lo tenemos los nefrólogos. ¿Hacen trasplante ustedes? Nosotros estamos ahora en un proceso, un acuerdo con una institución norteamericana de New Orleans, se llama Ochsner. Ellos son líderes en Estados Unidos de todos los protocolos y hacen cientos de trasplantes de diferentes órganos a nivel mundial. Y ellos están acompañándonos en un protocolo porque en el tema de trasplante, y ahí puede abundar un poquito más el doctor Campos, existen también temas culturales, ¿no? De nosotros tener, diríamos, la poca tendencia o esa poca cultura de nosotros donar órganos. Sí, doctor, yo le quería preguntar, dice los datos que en la República Dominicana hay más de 5.000 pacientes con diálisis y hemos visto recientemente en los medios de comunicación denuncias de la falta de especialistas que hay en el país de diferentes ramas. En el caso de esto, de los riñones, de los nefrólogos, ¿hay suficientes en el país y usted cree que con lo que proporciona el gobierno y con los 5 centros que usted tiene, se le puede dar un servicio eficiente a esos 5.000 pacientes y van creciendo? Correcto. ¿Qué sucede? Estos 5.000 pacientes es que están ya en centros de diálisis. Hay una gran parte que se encuentra en los hospitales públicos, donde allí reciben prácticamente la atención de hemodiálisis y también de la diálisis peritoneal. Y el resto está en el sector privado. ¿Qué sucede? En el sector privado casi siempre la tendencia es que el paciente que ya necesita de diálisis se mueva hacia hemodiálisis. Ya el doctor Campos decía que prácticamente el mismo nefrólogo recomienda a estos pacientes que se vayan a recibir la terapia de hemodiálisis porque posiblemente el paciente allí está supervisado con un cuerpo de enfermería, médicos generales. Pero hay los suficientes nefrólogos que el país necesita y los suficientes equipos de diálisis
y de hemodiálisis para darle respuesta a la población? Actualmente sí, tenemos cerca de 200 nefrólogos, ¿no, doctor? Sí, hay alrededor de 140. La OMS habla de tener aproximadamente, creo que 10 nefrólogos por millón. O sea, en ese sentido, nosotros 20 nefrólogos claro. por millón. Entonces, con una población de 10, nosotros probablemente lleguemos a esa cifra. Sí. Ya ahora mismo hay 5 residencias de nefrología y están saliendo. Ahora, nefrólogos hay, mal distribución es lo que hay. Tú te buscas la línea fronteriza y no hay casi nefrólogos. ¿Tiene por qué? Por razones obvias. Ahí se dificulta el trabajo, no hay centros por allá. De por sí no hay ningún centro en ninguna provincia fronteriza. Entonces todos tienen que ir o a San Juan o a Asua o moverse y ese tipo de cosas. Entonces los nefrólogos no estamos bien distribuidos, la mayoría, como todas las especialidades, nos concentramos en Santiago. Exacto. Y en Santo Domingo, y ya luego La Vega y cosas así. Pero nefrólogos hay, lo que no hay buena distribución. Ahora, quizás centro de diálisis, quizás la peritoneal no tiene ese problema, porque la peritoneal tú tienes que ir al centro una vez al mes, te ves con el nefrólogo y te vas a tu casa. Entonces te permite en un solo centro central, valga la redundancia, atenuar o ver todo el país. Pero los centros de hemodiálisis no es lo mismo recorrer 50 kilómetros que recorrer 2. O sea, 50 kilómetros es un problema. ¿Las ARS cubren la hemodiálisis o la diálisis? Sí, sí, ambas, todas las cubren. ¿El 100%? Regularmente las aseguradoras son como cualquier aseguradora. Tiene un deducible, donde, por ejemplo, dependiendo del monto que represente la cobertura que ellos vayan a dar, tienen allí un deducible. Hasta el año pasado, este deducible era de 2 salarios mínimos, abarcaba cerca de 30,000 y pico de pesos que tenía que a cubrir el propio afiliado, el paciente, al año, sí, correcto. Ahora se bajó a un solo salario mínimo que anda cerca, creo que los 22,000 pesos, correctamente. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros cuando hacemos eso, nuestra misión como centro... Que como quiera, por eso tiene que haber un servicio público, porque hay gente que no puede pagar los 22,000 Exactamente, pesos. está el SENESA subsidiado, la gran mayoría de los hospitales que en su momento eran, verdad, te daban la cobertura ellos mismos, ahora como tienen la misión de ser también autosuficientes, tienen también este apoyo de SENESA subsidiado que cubre, y sobre todo con la política que ha estado haciendo el gobierno de querer darle cobertura a una gran parte de la población a través de SENASA subsidiado, le permite que ellos puedan tener acceso a estos hospitales públicos. Sí. Doctor, la diálisis, ya cuando se llegue a ese caso, ¿es en personas de edad o hay pacientes jóvenes que...? Mira, increíblemente, la media de edad en República Dominicana son 55 años. El régimen o el periodo entre 51 y 60 es el que más pacientes en diálisis tenemos. O sea, sí es cierto que a personas de más edad es más común ver personas de 70 que de 20, pero ya cada vez se está adelantando en edad por estos problemas crónicos, porque cada vez sufrimos anteriormente. O sea, anteriormente hay más diabéticos más temprano, hay más hipertensos más temprano. Entonces, realmente se está moviendo hacia más jóvenes lo que es la enfermedad renal crónica. Y aparte que nosotros somos una población joven. En la pirámide nos soportan los jóvenes más que viejos. Entonces, es común ver personas mayores en hemodiálisis o diálisis peritoneal, pero cada vez esa tendencia se está moviendo hacia los jóvenes. Sí, el doctor Campos hablaba de que con el tema de la diálisis peritoneal, había que tener cuidado porque dice que una gota o algo que se derrame puede ser contaminante. Entonces ahí mi pregunta es para el licenciado Dimitri, en el sentido de que esto no solamente en esos centros, yo supongo que usted como gerente se habrá cuidado de que no solamente sea un nefrólogo, sino que haya un equipo multidisciplinario que acompañe el éxito. Porque a veces no es el material ni la máquina, sino que yo he oído de casos que el tratamiento se daña en el camino por cualquier cosita que falló en ese sentido. Es correcto. Si nos pudiera hablar de cómo controlan ustedes ciertamente, esa calidad. Por eso nos llamamos centro integral, y es porque les tratamos de dar a este paciente que ya está recibiendo de las terapias de diálisis, sea hemodiálisis o diálisis peritoneal, un abordaje con un equipo multidisciplinario que es un nefrólogo, psicólogo y nutriólogo. 3 especialistas claves, porque la nutrición es importante, hablaba el doctor Campos del tema de la alimentación al inicio, y esta educación respecto a la nutrición a estos pacientes es importante. ¿Y el psicólogo? Correcto, porque hay un cambio drástico en la vida de un paciente que le dice, tú vas a necesitar de diálisis.
En el caso de Eso es un hemodiálisis, golpe. es un golpe duro. Hay un Es estudio golpe. que se hizo en el Gautier, una tesis de que más del 50% de los pacientes o tenían ansiedad o depresión. Correcto. Y no es para menos. ¿A usted le gusta que le ponga una inyección? ¿A quién le gusta? Imagínese que usted tenga una fístula 3 veces al día, es una fístula casi de donación de sangre, que se lo pone en el brazo. O sea, ciertamente es depresivo, es ansioso, por lo tanto se necesita también Correcto. la parte de psicología. Y de hecho, también se trabaja la parte familiar, porque no solamente es el impacto para el paciente que se encuentra ya recibiendo este tipo de terapias sustitutivas, como son las diálisis, sino también su familia. El cuidado, por ejemplo, los pacientes de hemodiálisis que se trasladan 3 veces a la semana hacia los centros, no van solos. Se hacen acompañar de sus familiares 4 horas, que significa, ¿verdad?, posiblemente interrumpir un proceso de trabajo, un proceso de educación. Por eso quizá la diálisis peritoneal es un poco más flexible, como mencionó el doctor Campos, porque tú estás en tu casa. De hecho, nosotros somos de los únicos centros que pueden aportar la diálisis peritoneal con una máquina, porque hay una modalidad manual donde el paciente se inserta el líquido a través, diríamos, de gravedad, con un pie de suero, y entra el líquido, ¿verdad?, por esa metodología, 4 veces al día. Pero nosotros, con el acompañamiento de esa cicladora que mencionó el doctor, que es una máquina del tamaño quizás de un fax, pues al lado de su cama, esa máquina es quien le introduce el líquido y se lo saca, como mencionaba el doctor, y al día siguiente se puede conectar, ir a trabajar y ir a estudiar sin ningún tipo de problema. ¿Y qué tiempo dura ese tipo de diálisis? Cerca de 8 horas, ¿no, doctor? Sí, es programable. Cada ser humano, cada paciente es diferente, entre 8 y 10 horas aproximadamente. Entonces, lo interesante de eso es que tú lo haces cuando estás durmiendo. Exacto. O sea, tú no te quitas el horario del día laboral, por ejemplo. En ese sentido, si simplemente mira, vamos a programarte 9 horas, te conectas a las 9, a las 6 de la mañana ya tú estás listo, te desconectas, te bañas, te cambias y sales a tu trabajo. Y realmente aquí, por ejemplo, la modalidad en niños es la preferida, porque los niños sí pueden seguir estudiando. Es decir, ¿y hay niños con diálisis? Sí, en el Robert Ricabral, por ejemplo, hay un programa, tanto de hemodiálisis como diálisis peritoneal, y hay alrededor de 30 y pico de niños en diálisis peritoneal. Pero eso es un tema de nacimiento. Normalmente cuando son en niños son temas obstructivos de malformación genética o algunas tubulopatías y enfermedades que vienen, vamos a decir, de fábrica o genética, que afectan a esos niños. Ahí con esto de los niños de Robert Reed estamos trabajando también junto con la Fundación Bellutini. Ellos están aportando también temas económicos para trasplantar a todos estos niños. Obviamente los que puedan ser y que califiquen para los fines. A la fecha ya se ha trasplantado cerca de 10 niños desde... Qué bueno. Sí, eso es y seguimos, próximamente tenemos 2 a 3 niños que se van a trasplantar. Qué pena no tener más tiempo, porque hemos aprendido muchísimo. Y los amables televidentes, le agradecemos mucho al doctor Erwin Campos y al licenciado Víctor Dimitri Félix por su participación y estas valiosas informaciones que mucha gente desconocía. Yo por lo menos desconocía de ese centro y de que tiene 5 ya en diferentes provincias. Así que muchísimas gracias por todas estas informaciones valiosas. Gracias. Gracias por la invitación. Nos vamos a comerciales, amables televidentes. Retornamos a la recta final del Telematutino 11.